Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Juan, el último capítulo de este libro. Así que hoy estamos finalizando la serie del libro de Juan. Así que si ya lo encontraron, Juan capítulo 21, del 1 al 19, vamos a estar viendo estos pasajes esta tarde. Y si ya lo encontraron, los invito a ponerse de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Voy a estar leyendo en la versión NBLA, así que puede seguirme con su versión Reina Valera. Juan, capítulo 21, del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, le dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ella y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y los mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Oremos. Padre, te alabamos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos porque nos has sostenido por tu gracia hasta el día de hoy. Te alabamos porque si hoy estamos aquí, es únicamente por tu gracia. Venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude a ver al Hijo en tu palabra hoy, Señor, y nos guíe y nos apunte a Él. Amén. He titulado este sermón, este último sermón del libro de Juan, Restaurado por Jesús. Restaurado por Jesús. En el primer capítulo de Juan, del versículo 14, Juan dice que Jesucristo vino, el Verbo se hizo como nosotros, habitó en este mundo y mostró su gloria, la gloria del Padre, pero sobre todo Él vino a este mundo a mostrar la gracia y el amor y la verdad de Dios. Cuando leemos el capítulo 20 y el capítulo 21, vemos a Juan enfatizar 3 veces el encuentro de Jesús
con sus discípulos. Y si ustedes estuvieron aquí durante los sermones anteriores que se predicó, ustedes se darán cuenta, algo extraño en este pasaje, es que anteriormente, antes de que Jesús fuera a la cruz, los discípulos constantemente andaban con Jesús, no se despegaban de Jesús. Ahora, después de esto, vemos que los discípulos estaban lejos de Jesús. Así que, como todos sabemos, en el transcurso de la vida de Jesús, todos estos discípulos habían abandonado a Cristo cuando lo arrestaron. Aunque uno de ellos, quien fue Pedro, fue quien dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, yo iré, y si tengo que morir contigo, yo moriré. Y luego Jesús dijo estas famosas palabras: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Y eso mismo pasó. Y luego vemos la escena de la crucifixión, y los discípulos estaban muy lejos de Jesús viendo lo que estaba pasando. Lucas en su evangelio dice que muchas de las personas que vieron a Jesús o ese evento de la crucifixión volvieron a sus casas golpeándose el pecho, y creo que esa misma sensación sintieron sus mejores amigos, sus discípulos, cuando volvieron a casa, sus compañeros de travesía por casi 3 años. Y cuando vemos este último capítulo de Juan, nos relata que Jesús por tercera ocasión buscó a sus discípulos, a sus amigos más íntimos. En primer lugar, en el primer encuentro y en el segundo encuentro, cuando Jesús se apareció a ellos, les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y luego les enseñó las heridas y ellos lo vieron. Incluso también está el famoso, no recuerdo el nombre del incrédulo, Tomás, ya se me vino a la mente. Y Jesús se presentó a ellos tanto la primera vez como la segunda vez, y le dijo nada más eso: paz a vosotros, y después les enseñó sus heridas. Pero luego vemos a Jesús en el tercer encuentro buscar a los discípulos, y a mí personalmente esto me pareció muy extraño. Extraño porque, como les mencioné, estamos muy familiarizados con los discípulos siempre andando con Jesús antes de ir a la cruz, pero luego de su resurrección vemos a los discípulos lejos de Él. Así que aquí surge la pregunta: ¿por qué estaban lejos de Jesús? ¿Qué les hizo cambiar de parecer, de no estar más cerca de Jesús? ¿Qué les movió a estar un poquito más lejos de Jesús? ¿Acaso no estaban motivados de que Jesús se había resucitado? Nuestro Rey resucitó. Es el momento de seguirlo. Él cumplió todo lo que había dicho, pero estaban lejos. Y Él se mostró a ellos. No era un fantasma, no era un espíritu. Él permitió a sus discípulos que vieran sus heridas, que estaban sanados, pero las cicatrices seguían ahí. Ellos lo tocaron sus heridas, pero aún así parece que había algo que les impedía volver a seguir a Jesús de cerca, como los primeros 3 años. Así que, ¿por qué volvieron a su vieja vida si ya vieron a Jesús resucitar entre los muertos? La respuesta que les traigo hoy, lo más cercano que puede entender este pasaje, es el remordimiento y la culpa. El remordimiento y la culpa. Hermanos, la culpa es como un ser maligno. Si no se trata, puede dañar nuestra vida espiritual. La culpa que no se trata con el Evangelio puede ser usado por Satanás para hacernos la vida miserable. La culpa que no se trata con el Evangelio puede llevarnos lejos de Jesús, lejos de otros creyentes. El remordimiento, la culpa, llevó a Judas a ahorcarse.
La culpa ha derrotado a muchos pastores, muchos líderes y han abandonado sus ministerios. La culpa ha destruido familias también. Los que viven con culpa deben ser tratados compasivamente. Deben ser tratados con el amor abundante y la verdad de Cristo. Los que viven con culpa deben ser limpiados con las buenas nuevas de salvación. Deben escuchar esto. Cristo también llevó tu culpa en la cruz. De eso cantamos. De eso cantamos hace un momento. Su fracaso moral, Cristo también llevó a la cruz. Su fornicación, su adulterio, sus mentiras, sus malos pensamientos, también fueron llevados a la cruz. ¿Cuántas veces nosotros no hemos negado a Cristo? Creo que Cristo también llevó eso en la cruz. Por eso Juan nos llama la atención en los últimos 2 capítulos de su evangelio. Por tercera ocasión Jesús vuelve y hace una serie de cosas que conecta que él había hecho con sus discípulos anteriormente. Compañerismo, felicidad, gozo, risa, cantos, comida. Jesús por tercera ocasión vuelve a buscarlos y nuestro texto dice, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos. ¿Y cuál era el propósito de Jesús de acercarse a los discípulos nuevamente? Y si debo ponerlo una sola palabra, que ustedes ya lo saben, es restauración. Restauración. Jesús vino a restaurar. Este es mi mensaje. Jesús vino a restaurar lo que el pecado provocó en el mundo. Jesús vino a restaurar lo torcido. Jesús vino a restaurar vidas. Vidas que fueron dañados por otros. Incluso vino a restaurar la vida de aquellos que viven con la culpa por haber hecho daño a otras personas. En pocas palabras, Jesús vino a restaurar pecadores. Jesús vino a restaurar pecadores. Con su resurrección vemos con mucha más claridad que se le dio la autoridad, tanto en el cielo como aquí en la tierra, de hacer posible toda clase de restauración. Y creo que este es el punto de Juan. Solo en este capítulo menciona en 13 ocasiones a Pedro. Solo en este capítulo. Pedro, 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 Pedro. Juan está escribiendo, y Pedro, y Pedro, y Pedro. ¿Pero acaso solo Pedro negó a Jesús? ¿Acaso solo Pedro abandonó a Jesús? Creo que todos abandonaron a Jesús. Pero Pedro era uno de los más íntimos de Jesús. Pedro era el líder. Pedro era el que era fácil de seguir. Y Jesús sabía muy bien que restaurando la vida de su líder, les mostraría el ejemplo de que Él puede restaurar la vida de los otros discípulos y nos da un ejemplo a nosotros que cualquiera que está aquí puede ser restaurado también. Así que Juan no menciona a Pedro en este capítulo por ser el más culpable, sino para mostrar a los demás y a nosotros que si Él es restaurado, cualquiera puede ser restaurado. Para ser restaurado debemos reconocer que únicamente es posible a través de Jesús. Este es nuestro mensaje en esta iglesia. El nuevo diccionario de la Biblia dice que restaurar es volver una cosa o a una persona a su antigua condición. Como mencioné, ¿dónde estaban los discípulos? Lejos de Jesús. Pero Él había resucitado, pero estaban lejos de Jesús. La creación está rota. Las personas están rotas por el pecado. Es una verdad que me gustaría recordar en cada sermón, si Dios me permite.
porque eso me permite a mí decirles que Cristo vino a este mundo a restaurar todas las cosas. Eso me permite a mí mostrar la solución del problema del hombre. Y lo vemos en este pasaje. Los discípulos estaban lejos de Jesús, volvieron a su rutina del pasado. Y no estoy diciendo aquí que tener rutinas o volver al trabajo es pecado. Lo que estoy diciendo aquí es que ellos estaban lejos de Jesús. Ya no tenían esa relación tan íntima que ellos tenían con Él antes de su crucifixión. Y eso es lo que causa el pecado. El pecado nos aleja de Jesús. El remordimiento nos aleja de Jesús. La culpa que no es tratada con el Evangelio nos aleja de Jesús. Y en nuestro texto nos muestra que los discípulos volvieron a su vida pasada. Ahora, volvieron a un lugar muy familiar para ellos. Volvieron a la pesca. No sé si es por diversión, por trabajo, o de alguna manera para hacer algo con tal de no pensar mucho, para no recordar la actitud que tuvieron al negar a Cristo. No lo sé, algún día les preguntaré. Quizás les pesaba en el corazón a Pedro que Jesús le dijo que él terminaría negándolo, pero no prestó atención a esas palabras. A pesar de que Jesús ya había presentado ante ellos, parece que algo no cambia. Parece que a pesar de que ya Jesús se presentó ante ellos 2 veces, aún siguen lejos de Jesús. Algo cambió. Quizás se sentían culpables de seguir a Jesús. Juan no lo dice. Por lo menos en este capítulo había algo que arreglar. Y Jesús planeó algo que yo lo llamo ordinario para restaurar la vida de sus discípulos. Ya vimos que en su primer encuentro, en su segundo encuentro, no los reprendió, no les recordó nada. Pero vemos a él, vuelve casi en el principio en este encuentro. Él haría volver a sus discípulos para lo que fueron creados. Estar cerca de Jesús, estar cerca de Él. Volver para lo que fueron creados, vivir en comunión con Cristo. Volver para los que fueron creados, servir a Cristo. Volver a su estado original, amar y servir a Cristo. Que ese es el fin de todo hombre y mujer. Sin embargo, parece que Pedro está liderando, llevando a los demás lejos de Jesús. Y todos lo seguían, porque Pedro realmente era un líder. Y como mencioné, vemos a Jesús en este pasaje hacer algo ordinario para restaurar la vida de sus discípulos. Cristo, de madrugada, dice, me encanta Juan porque nos mete en la historia. Cristo de madrugada se prepara, esto para preparar el corazón de sus discípulos, de sus amigos, y para traer memoria de lo que Él había vivido con ellos antes de ir a la cruz, antes de que ellos lo habían abandonado. Su meta es llegar de madrugada por donde ellos llegarían. Todo lo planeó, preparando la leña, preparando un pescado, y quiero creer que de antemano Jesús había comprado el pan. Hizo un milagro, no lo sé, nuestro texto no lo dice. Preparó el fuego, una hermosa fogata para el momento de confesión, restauración y confirmación. Cuando los discípulos estaban cerca, Él les preguntó, ¿pueden ver el texto? Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pescado. Entonces lo echaron y no podían sacarlo por la gran cantidad de peces. Todos estaban emocionados porque no habían pescado toda la noche, pero esto es un milagro. Es un milagro porque de repente que un extraño les dice dónde tirar la red y de repente logran pescar mucho. Y uno de los discípulos se percató del milagro y algo le llamó la atención. Ya no los peces, sino esa voz que les dijo, hagan esto. Y no dudó en decirle,
voltear a ver donde vino esa voz y lo vio y dijo, es Jesús. Y eso Juan, creo yo, y dijo, y rápidamente le dice a Pedro, el líder del grupo, y Pedro al escuchar eso, que era Jesús, sin pensarlo dos veces, se puso la ropa y no esperó que la barca llegara hasta tierra para poder estar cerca de Jesús. Él corre. Ahora, esta escena es asombrosa porque la primera vez que Pedro vio este milagro de la pesca de Jesús, su reacción fue diferente. Su reacción fue, aléjate, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Recuerdan esta escena que Jesús y Pedro? Y aquí corre, salta de la barca, corre hacia Jesús. Cuando bajaron los demás discípulos, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. En otras palabras, un rico desayuno preparado por Jesús. ¿Verdad? ¿Ya nos dio hambre? Así que los invita a poner más pescado de lo que ellos habían pescado. Y otra escena que trae memoria, grandes momentos de Jesús con sus discípulos. Hermanos, si aquí no se han dado cuenta los discípulos de lo que Jesús estaba haciendo, es porque estaban sumergidos en la culpa y el dolor de haberlo traicionado. Parece que no se atreven a sentarse. Quizás se fijan unos a otros para ver quién se sienta primero. ¿Quién es el valiente? Dirán en sus mentes. Pero Jesús sabe que ninguno de ellos lo hará. Y por eso dice a sus discípulos, vengan y desayunen. Eso es lo que dice en mi versión. La Reina Valeria dice, venid y comed. Otra versión dice, vengan a desayunarse. Así que, para que podamos tener la idea de lo que Jesús está diciendo ahí. Venid y comed. Cuando yo leo estas palabras, hermanos, venid y comed, no me canso de decir gracias, gracias, gracias Dios por permitirme poder leer estas palabras. Venid y comed. Venid y comed. Esta escena es casi idéntica de la última cena que Jesús tuvo con ellos antes de ir a la cruz. Para ellos quizás esta cena, este desayuno, esta comida era diferente, pero no para Jesús. No para Jesús. La última cena era una cena especial porque Jesús les declaró que había deseado comer con ellos antes de padecer. La diferencia de esta comida es que la última fue un momento memorable de amistad, de compañerismo, de fidelidad y de pacto. Pero en cambio este desayuno era incómodo porque estaban delante de aquel que lo habían abandonado en el peor momento de su historia. Estaban delante de aquel que lo habían abandonado en el peor momento de su vida y de la historia humana. Estaban comiendo en la mesa de aquel que lo negaron. Estaban comiendo ese pescado hecho con las manos sanadas, pero con cicatrices. Pero para Jesús nada había cambiado. Jesús los estaba tratando de la misma manera como los trató la primera vez que los vio y les dijo, síguenme. Los estaba invitando a su mesa sin hipocresía. Los estaba invitando a comer y disfrutar de su compañía. Y esto, hermanos, se llama gracia. Gracia. De eso cantamos hace un momento. La palabra hebrea que más se acerca al concepto de caris en el Antiguo Testamento son gen. Gen da la connotación de ser acepto sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que acepta, según el diccionario. Mientras comían el desayuno, nadie se atrevió a ser
preguntas. Nadie se atrevió a decir algo sobre la comida. Nadie se atrevió a preguntar a Jesús qué hacía muy temprano en ese lugar. Y nadie se atrevió a hacer la pregunta tan obvia: ¿eres tú, Señor? Porque ya se dieron cuenta de que realmente era Él, ya que nadie era tan misericordioso como Jesús. Nadie más prepararía un alimento a sus traidores. Nadie más prepararía alimento a sus traidores. Nadie les prepararía e invitaría a su mesa a los cobardes, a menos que sea Jesús. Ellos lo saben, ellos lo sabían. Lo sabían porque fueron testigos casi por 3 años. Donde quiera que Jesús iba, mostraba gracia a los pecadores que se arrepentían de sus pecados. Ellos vieron eso casi por 3 años. Ahora, esto quizás pudo haber sido un momento muy incómodo, comer sin nada, sin decir nada. Bueno, ¿se imaginan ustedes comer en la mesa de otros sin decir ninguna palabra? Para mí sería incómodo, a menos que todos estemos con mucha hambre, ¿verdad? Quizás solo así podemos estar callados. En ese caso, no sería incómodo. Todos están disfrutando, todos están comiendo. Pero creo que ellos, en mi comprensión de este pasaje, es que esperaban que Jesús hablara. Ellos ya habían cometido muchos errores de hablar primero, pero ahora creo que están aprendiendo la lección. Quizás estaban esperando otra vez las mismas palabras que Jesús les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Un discípulo perdonado, restaurado, es un instrumento poderoso en las manos de Cristo. Cuando acabaron de desayunar, sentados frente a una pequeña, como dije, y hermosa fogata, donde muchas veces ocurren las mejores conversaciones o las mejores objeciones, donde ocurren confesiones, o donde se encuentran o donde se cuentan los mejores chistes, donde se encuentran las historias tristes o las historias maravillosas que nos han pasado en la vida, o donde ocurren las mejores conversaciones que llevan a la sanidad y la restauración. Enfrente de esta fogata, hecho por Jesús, escuchen esto, hecho por Jesús, hace una pregunta 3 veces. Casi la misma pregunta 3 veces. La mayoría de nosotros estamos muy relacionados con estas preguntas, con estas 3 preguntas, y vamos a escuchar a través del texto. Así que me he tomado la libertad de leer esta versión, estos pasajes en la Reina Valera, porque sé que muchos de ustedes lo usan. Jesús dijo a Simón Pedro, versículo 15. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Me amas más que a estos? Algunos no comprenden con claridad lo que quiso decir Jesús con más que estos. Otros dicen que esa pregunta o parte de esa pregunta es ambigua.
Así que cuando estaba leyendo esto, yo pregunté por qué no dijo, ¿me amas? Simplemente. Pero lo que entiendo es que Pedro entiende la pregunta. Y otra cosa, la palabra amor que Jesús usa aquí es ágape, y la palabra que usa Pedro es fileo. Se refiere al amor de amistad muy cercana. Por eso la versión que yo empleo usa la palabra que usó Pedro. Te quiero. Por eso leemos en la Reina Valera, te amo. Y ambas palabras son dos tipos de amor, pero hay una diferencia abismal. La primera que Jesús utiliza es ágape, es la clase de amor que viene de Dios. Por eso Jesús dice, me ágape, y Pedro escucha esa pregunta. Me ágape, y Pedro contesta, Pedro dice, sí Señor, tú sabes que te fileo. No dice ágape. Según nuestros teólogos, es lo que Jesús está usando esta palabra. Como lo traduce en mi versión NBLA, entiendo que lo traducen bien. Jesús dice, sí Señor, te quiero. Y por segunda ocasión Jesús hace la misma pregunta y Pedro responde de la misma manera. Y por tercera ocasión Jesús hace la tercera pregunta y usa la palabra que Pedro usó. Pero, ¿me quieres? Pero, ¿me fileo? Pero, ¿me quieres? Y Pedro, según el testimonio de Juan, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Creo que la razón de que Pedro no se atrevió a decir que amaba con el amor ágape, con el amor de Dios a Cristo, al Señor, era por su culpa y su vergüenza. No tengo respuesta para esto, sino únicamente eso. Su culpa y su vergüenza, porque Pablo dice que todos los que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, él dice, el amor de Dios, el amor ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros podemos amar como Dios ama. Podemos crecer en ese amor. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese amor en nuestros corazones. Pero ¿por qué Pedro no se atrevió a decir eso? Señor, yo te agapé. Creo que era por su dolor haber traicionado a Cristo. Imagínese esta escena. Usted sale de aquí hoy y ha escuchado, primero adoró al Señor y entiende que el Señor le ama, le ágape. El amor de Dios, y usted dice, Señor, sé que me amas, sé que has puesto el amor en mi corazón, tu amor en mi corazón. Quiero obedecerte, quiero amarte como tú me amas, quiero crecer en este amor. Y usted sale de aquí, en este lugar, y en la semana su jefe le hizo algo injusto y usted con su actitud y coraje se molesta y dice cosas que usted sabe que no le glorifican a Dios, e incluso puede llevar a decir cosas que no le hace parecer a usted cristiano, y alguien le hace la pregunta, oh, ¿usted no va a una iglesia? ¿Verdad? Eso es como, ¡wow! O le hace la pregunta, oh, pensé que eras cristiano. Pensé que eras seguidor de Jesús. Y acabo de ver con mis ojos otra actitud. ¿Usted qué le diría? ¿Yo amo a Dios? Es difícil realmente decir eso. Yo amo a Dios. Creo que nuestra respuesta sería,
No hablo de religión en mi trabajo. No hablo de mi fe en mi trabajo. No meta a Dios en esta pelea. Deja a Dios por un lado. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza decir que amamos a Dios, aunque sabemos con certeza que Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. ¿Por qué está aquí hoy? Yo espero que estemos aquí porque amamos a Dios. Quizás amamos a Dios de diferente manera. No amamos a Dios de la misma manera, todo lo que estamos aquí, pero estamos aquí porque Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. Pero Jesús no estaba ahí haciendo esa pregunta para que Pedro se sintiera más condenado. No, Jesús estaba ahí para volver a Pedro, para que él estuviera cerca de él. Así que me imagino a los discípulos escuchando y otros viendo arriba, porque quizás a ellos les tocaría quizás la misma pregunta o otras preguntas. Así que Jesús, al haber hecho esas preguntas, Él repite 3 cosas. Apacienta a mis ovejas. La segunda fue pastorea a mis ovejas. La tercera fue apacienta a mis ovejas. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, le estaba diciendo a Pedro, sé que me amas. Sé que me amas. Por eso te voy a pedir que cuides, protejas a mis ovejas, a mis otros discípulos. Sé que me amas. Por eso quiero que des tu vida por mi iglesia. Sé que me amas, por eso te daré un don para que sirvas a estos que están aquí. Y le prepares, y los prepares para que cuando yo regrese otra vez, sé que me amas. Por eso te confiero el liderazgo de traer a otros que andan en el mundo sin un pastor. Y tú los traerás para que me sigan. Sé que me amas. Por eso te encargo mi novia, que la vistas, la santifiques. Cada pregunta de Jesús era doloroso para Pedro, pero a la vez era como un bálsamo a la herida de Pedro. Así es como Jesús estaba santificando a Pedro con sus palabras, sanando sus heridas, las heridas de su corazón. Cada pregunta era como Jesús quitando su vergüenza. Y así es como Jesús estaba sanando también a sus otros discípulos que estaban escuchando la conversación de Pedro y Jesús con palabras suaves, que según Hebreos es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifestada ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Por eso en la última pregunta Pedro responde, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero creo que en el fondo del corazón Pedro pudo haber respondido, Señor, tú sabes que te amo. Jesús, culminando su propósito de sanar a Pedro, le dice, eres restaurado. Armando, pero ahí no dice el texto que Jesús haya dicho, eres restaurado. No tiene que decirlo. ¿Sabe cómo lo dijo? Sígueme. ¿Qué significa eso? Restaurado. Sígueme. Pedro escuchó hace casi 3 años esa misma palabra. Cuando Jesús lo vio, le dijo, sígame. Y él no dudó en seguir a Jesús. Después de haber traicionado a Jesús, después de haberlo negado, ahora Jesús viene a él y le dice, ok, ya tuvimos esta conversación, ahora sígueme.
Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres que te siga? ¿No tienes miedo que te vuelva a traicionar? ¿No tienes miedo que vuelva a negar de ti? ¿No tienes miedo que quizás me convierta en Judas? ¿Que te venda de nuevo? ¿Estás seguro, Señor? Sígueme. Así que si usted ve este versículo, hay una profecía de Jesús sobre Pedro. Juan interpreta que Jesús estaba hablando de que Pedro cumpliría su palabra que hizo a Jesús antes de su crucifixión. Lo negó, eso lo sabemos. Pero cuando Pedro restauró a Jesús, cuando Pedro fue restaurado por Jesús, lo restauró para enseñarle que su caída no lo definía. Su caída quedará en la historia. 2000 años después, Armando hablaría de la caída de Pedro. Quedó marcado en este libro. Pero no era el final de la historia de Pedro. Pero con su caída aprendió la lección. No confiar en sus propias fuerzas. No confiar en sí mismo. No confiar en su habilidad o en su destreza. Sino escuchar y confiar en las palabras de Jesús. Por eso vemos la vida de Pedro después. Un hombre que predicó una gran multitud. Un hombre que fue usado por Dios para escribir su primera y su segunda carta a la iglesia. Cuando falló, se levantó porque aprendió que su Salvador, que resucitó entre los muertos, siempre estaba para él, para los demás discípulos. Cuando ellos fallaron, porque créeme, Pedro, Juan y todos los demás discípulos, después de este encuentro, ellos fallaron al Señor. Si ve a Hechos, Pedro tuvo un conflicto con Pablo. Estaba fallando al Señor. Pero aprendieron una cosa. Cuando fallas, te levantas y corras a Cristo. Nos pongamos abajo la cruz. Sumergirnos en el amor y la gracia de Jesucristo. Pero aprendió la lección. Esta conversación junto al fuego cambió completamente la historia. Debemos prestar atención, hermanos, lo que Dios y Cristo está haciendo en el mundo. No solo podemos relacionarnos con Él cuando venimos a este lugar. Él nos manda que nos reunamos, Él nos manda que lo adoremos en familia, como iglesia, pero todos los días es del Señor. Busque al Señor. Busque al Señor que está en todo lugar, en sus labores diarios, porque Él siempre está buscando la manera de llegarnos a nosotros a través de la lectura de la palabra, en la cocina, en el sofá de la sala, o a través de un hermano en la fe, o una conversación, una pequeña hermosa fogata. Esa conversación junto al fuego cambió la historia. Juan nos muestra que Jesús es el único que puede sanar las heridas del ser humano, sea cual sean. Sea que usted haya sido el culpable, sea que usted haya sido la víctima, Jesús es el único que puede sanar el corazón humano. En nuestra sociedad no quieren tomar en cuenta a Dios ni su ley, le darán falsas esperanzas para vivir una vida de gozo, de plenitud, de armonía, le darán una falsa esperanza, le dirán mentiras que apaciguarán su culpa, le darán cualquier cosa que no sea Jesús. Pero como hemos visto en esta historia, Jesús está aquí, está entre nosotros, hablándonos nuestros corazones, sanando nuestras heridas. Él es el que está más dispuesto a sanar. Está dispuesto a sanar a aquellos que lo reciben, que escuchan por la fe. Esta conversación junto al fuego cambió la historia. Entre una fogata los discípulos escucharon: ¿me amas? No hizo ninguna otra pregunta.
Y quiero, hermanos, que no piensen en ninguna otra pregunta. No piense si Jesús le dice, ¿me obedeces? No pienses en esta pregunta, ¿lees la Biblia suficiente? No piense en la pregunta, ¿has ofendido a los demás? Olvídese de todas esas preguntas. Si está hoy aquí, es porque Jesús planeó este día. Y estoy seguro de eso, porque Él lo hace. Él está haciendo esta pregunta. ¿Me amas? Esa es la pregunta. ¿Me amas? Para nosotros es un examen. Con esta pregunta podemos examinar dónde estamos. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí. Pero si usted aún tiene dudas en responder esta pregunta, medite en esto. Cristo le ama. Pide a Dios que le revele la cruz, que le revele ese amor de ese Cristo que se entregó hasta la muerte por usted. Pídele que le dé la fe y la certeza de que Él resucitó. Si cree esto, entonces diga, Señor, creo, sí. Yo te amo, Señor. Te amo porque tú me amaste primero. Te amo porque creo que diste tu vida por mí. Hermanos, quiero terminar con unas preguntas. ¿Qué hacemos cuando alguien peca? ¿Cuál es su respuesta cuando alguien peca? ¿Qué haremos en esta iglesia cuando alguien le falla a Cristo? ¿Qué haremos cuando alguien saca a la luz su pecado? ¿Lloraremos con él o ella o estamos listos para disciplinar? ¿O estamos listos para vendar sus heridas? ¿Lo buscaremos como hizo Jesús o nos alejaremos de ellos? Mi oración por esta iglesia, me incluyo, es que seamos conocidos en esta ciudad, que somos la gente de Cristo, miembros llenos de gracia y de verdad. La gracia no es para aplaudir a aquellos que viven en pecado. La gracia es sentir el dolor por aquellos que viven en pecado. Y con esa gracia, confrontarlos vendando sus heridas, como Cristo hizo con Pedro, como Cristo lo hizo conmigo. La gracia es encontrar gozo, que una oveja del Señor confiese sus luchas y que nos lleva a orar para que sigan batallando contra el pecado. Oro para que seamos como Jesús, acercarnos a aquellos que están rotos y decirles, ven, siéntate a mi mesa, come conmigo, participe de la mesa del Señor. Y déjame decirte que así es como Dios en Cristo ha restaurado mi vida. Como Pedro mismo dijo al final de su segunda carta, deseo que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, la gracia es mayor que su culpa. La gracia es más grande que su pecado. La gracia es más grande que su remordimiento. La gracia es Jesús encarnado. Esa conversación junto al fuego cambió la historia. Y hoy puede cambiar su vida y su historia. Oremos. Padre, mi buen Padre, gracias por restaurar nuestras vidas. Cuando el pecado nos esclavizó, tú estabas allí y nos rescataste. Cuando fallamos, tú nos buscaste. Cuando nos alejamos, preparaste la mesa para nosotros. Nos llamaste a sentar a tu mesa, conociendo todo lo que habíamos hecho. Como Pedro dijo, Señor, tú sabes todo sobre mí, absolutamente todo. Y aún así me invitas a tu mesa. Y si somos honestos, Señor, seguimos batallando, pero tu gracia, tenemos certeza, tenemos fe
tu gracia nos hará más fuertes. Y si fallamos, tu gracia nos levantará. Como dijo el salmista, tú restauras mi alma, me guiarás por senderos de justicia, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Amén.